Y ya estamos en comunicación con Ernesto Agazzi. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días necesitamos. Una pregunta, por allá arriba donde vive usted, ¿hace mucho frío? Bueno, no le voy a preguntar, yo le podía responder preguntándole con lo que pasa por ahí abajo. Por acá abajo está menos frío que ayer. Sí, parece que va a mejorar, parece que un poquito, en algún momento tiene que cambiar. ¿A qué nos referimos? ¿A la política o el estado del tiempo? La política va a cambiar, eso no hay ninguna duda. Bueno, muy bien. Y vamos a volver con el recorrido que nos estabas compartiendo en las anteriores intervenciones y ya en las postrimerías del siglo XIX. Pues sabes que sí, yo voy a cerrar el siglo XXIX, que habíamos dicho que un poco el siglo bisagra del desarrollo del Uruguay, con cosas que se hicieron y cosas que no se pudieron hacer. Pero yo voy a terminar hoy con tres ejemplos que me parece que alumbran un poco a esto que yo les llamo la relación entre el campo y la ciudad. Voy a hablar de la colonia suiza, que oficialmente el municipio se llamaba Colonia Suiza Nueva Helvecia, que fue una inmigración. Después de la Guerra Grande, el Uruguay se planteó cómo superar aquellas etapas conflictivas que nunca terminaban de institucionalizar el país. Se aprobó una ley de promoción de la inmigración agrícola. La visión que tenía el Uruguay en aquel momento es que había que traer inmigrantes para trabajar la tierra y poblar el territorio. Ya hemos dicho que lo que pasaba en el Uruguay, que era un país muy rico en recursos, pero bastante vacío de gente, ¿no? Y bueno, se dio la circunstancia, el gobierno buscó afanosamente por aquí y por allá de la inmigración suiza. Suiza tenía problemas en aquellos tiempos. Suiza, fíjate que en realidad tenía 3 millones de habitantes el conjunto de los cantones suizos, y en pocos años salieron de Suiza 500.000 de personas. ¿Qué era lo que pasaba en la Confederación Suiza? Y bueno, había hambre, había miseria. La revolución industrial tuvo, en todos los lugares donde se implantó, problemas graves, instaló problemas graves, generó pobreza. En realidad, las grandes fábricas sucedieron a los pequeños talleres donde trabajaba mucha gente, y la gran fábrica tomó empleados y dejó muchos talleristas, hoy le diríamos los productores individuales, que hacían pequeñas producciones y changas, se quedaron todos sin trabajo, y eso trae problemas sociales de todo tipo. Entonces, y además pasó otra cosa, que es Suiza tenía una ley de mercenarios. Suiza exportaba ejércitos mercenarios, y en esos años decidió eliminarlo esto. Así que muchos mercenarios suizos que andaban en África, que andaban por todos lados, volvieron a Suiza. Aumentó la población y era gente que no tenía trabajo, y muchos no sabían trabajar, manejaban armas, ¿no? Más la desocupación, más el hambre. Eso originó que de Suiza salieran muchos habitantes buscando nuevos horizontes, ¿no? Pero el gobierno uruguayo los trajo, hizo una acción concreta. Y los suizos tenían una organización, y la siguen teniendo hoy, una organización muy participativa. En los cantones, lo primero que se establece es un mecanismo para dirimir conflictos, ¿no? Ahora, el gobierno les impuso que no participaran en los conflictos en el Uruguay, ¿no? Sin embargo, algunos suizos que eran peleadores, que eran mercenarios, se metieron en algunas revoluciones que hubieron acá. Hubo un caso del mayor Brion que era terrible, el mayor Brion. Lo corretearon por todos lados. No, tenía un grupo de suizos que peleaban, se metían en las revoluciones porque les gustaba. Al final lo agarraron en Rosario y lo fusilaron. Pero ¿qué pasa? Se instalaron en zonas rurales, se instalaron en una zona rural de Colonia, una zona que tenía condiciones muy buenas para trabajar. Y ahí se instalaron en 1862, fíjate que hace 160 años, se instalaron 650 inmigrantes. Eran suizos, pero también habían alemanes, habían franceses, habían austríacos, ¿no? Hoy el conjunto de los descendientes de todo aquello que se instaló en 1862 se calcula que son unas 25.000 personas. Los que se casaron y se fueron para acá y para allá, y se fueron multiplicando, ¿no? En realidad encontraron una patria nueva, tuvieron dificultades. Ahora, en realidad tuvieron el apoyo de un banco alemán, un banco de Basilea,
el Sigrist Fender, que al poco tiempo de financiar todos los equipamientos y lo que hacía falta para ponerse a producir, hubieron problemas graves climáticos a los pocos años de empezar a plantar trigo, no pudieron pagar las cuotas y el banco tuvo otros problemas y se fundió. Con lo cual, los suizos que estaban acá pasaban a ser los propietarios de sus predios. En realidad que se funda un banco a veces ayuda a la gente, a veces, ¿no? Todo esto hoy en día es muy recordado por una comunidad que mantiene sus lazos originales. Lo importante que nuclea ahí es la plaza de los fundadores. Ellos tienen un gran respeto por los fundadores, pero hicieron cosas importantes. La primera trilladora mecánica en Uruguay llegó ahí, y la primera molienda a vapor de trigo se hizo ahí. Mira. Aportaron, a pesar de que muchos de los inmigrantes suizos no eran agricultores, venían de otras actividades, pero prontamente, con ese arraigo que tienen y ese funcionamiento entre ellos, formaron la colonia, y me parece que hoy eso existe, es entrar en la calle principal de Colonia Suiza y se respira un aire distinto. Tiene su historia que produjo eso, pero ahí después yo voy a sintetizar cómo es la relación campo-ciudad en esos lugares. Otro caso también, muy cercano, hoy, pero no así en el origen, fue de otros inmigrantes italianos del Piamonte. En realidad, esos piamonteses que formaron la colonia valdense, ellos se nucleaban mucho, digamos, en los lugares, vivían en los valles del norte de Italia. Los que vinieron aquí venían del valle de Pélice. En realidad, tenían una unión religiosa entre ellos, ¿no? Había un pastor importante protestante, Pedro Baldo, por eso eran valdenses. Andaban también buscando dónde instalarse, dónde salir de aquellos lugares donde, sobre todo ahí, además del hambre y la miseria, había muchos problemas religiosos. En realidad ellos habían sido recluidos en los valles del norte de Italia por la presión de la Iglesia Católica, que había una lucha religiosa muy grande entre el catolicismo y el protestantismo. Algunos llegaron acá, vieron cómo era el gobierno, insistía en conseguir inmigrantes para instalarse en el medio rural, y en realidad se instalaron en 1858, ¿no? Se instalaron en Colonia también. Primero fueron a Florida, pero ahí tuvieron un problema terrible con un cura de Florida que no los aceptaba por ser protestante. Hubo una discusión religiosa muy importante en Florida que terminó incluso con armas. Terminó con escopetas. Al final no aguantaron los valdenses allá, se tenían que ir a otro lugar. Y bueno, se dio la circunstancia de que en Colonia Valdense, en esa zona, se había formado, digamos, una sociedad, se llamaba la Sociedad Agrícola del Rosario Oriental. Esa sociedad había sido formada por una persona que actuó mucho en esto, que fue Doroteo García, había sido ministro de Hacienda. Fue una persona importante, que ligó y consiguió ahí en el Rosario Oriental, compraron un predio en la Sociedad Agrícola y ubicaron a los valdenses, que enseguida se pusieron a trabajar. Llegaron 11 inmigrantes de Villa Pélice al Uruguay. Pero es increíble toda la documentación que hay de esos valdenses, cómo le mandaban por carta a los valdenses que estaban en Italia la información de cómo estaba organizada la agricultura acá, de cuánto valía la vaca, de cuánto valía un chancho, de cuánto se pagaba el kilo de trigo. Era increíble. Hubo un ingeniero francés que trabajó mucho para hacer un proyecto de desarrollo de un gran establecimiento, y tuvieron el acceso a la tierra por esta sociedad agrícola del Rosario Oriental. Ahí ellos después fundaron un pueblito, es muy lindo el pueblito. Yo invito a los oyentes que quieran conocer una cosa linda, que vayan a Villa La Paz. La Paz CP. Exactamente. La Paz, yo creo que es el único pueblo del Uruguay que en la plaza central no tiene Artigas. Cierto. Tiene un monumento a Doroteo García, que fue quien les consiguió la tierra. Sí, es cierto. Y se plantearon vivir en paz. Ahí hay una iglesia católica, y una iglesia valdense, se llevan muy bien. Cuando hacen sus conmemoraciones siempre pasan por las dos iglesias y sale el cura a la puerta y sale el pastor a la puerta. Y en realidad se llama La Paz porque ellos querían construir un futuro de paz, ¿no? Claro.
Entonces se formó la villa, está sobre el río Rosario, ¿no? Es un lugar muy lindo, precioso. Un lugar que ofrece condiciones muy buenas. ¿Sabes qué? Ahí se instaló con el tiempo una agroindustria que es la fábrica de dulces Los Nietitos. Ahí en Villa La Paz, la fábrica es muy grande y todos los habitantes de Villa La Paz trabajan en Los Nietitos. Es un pueblo con una gran fábrica al lado, que hoy Los Nietitos ya no es más de los valdenses, porque se vendió con esto de la globalización capitalista, creo que es una empresa transnacional, pero igual sigue trabajando y sigue produciendo dulce, y por ahí te vas a encontrar en todos los comercios los dulces, las mermeladas de Los Nietitos, ¿no? Entonces, nosotros, incluso tuvimos un diputado de la sección 29, tuvo un diputado valdense que era Mario Perrachón, que es pastor valdense, y es de toda esa comunidad. Conocimos muy bien todo esto, conocimos el esfuerzo que hicieron los valdenses que se instalaron acá para que vengan otros valdenses, ¿no? El primer liceo rural del Uruguay se hizo en Colonia Valdense, el liceo David Armando Ugón, que fue el que lo creó. Siempre fueron muy preocupados por la educación, por la enseñanza, en una comunidad bastante cerrada entre los valdenses, así como había sido bastante cerrada la comunidad de los suizos que crearon Nueva Helvecia, ¿no? Son comunidades distintas, están cerca una de la otra, pero son diferentes. Son diferentes, cada uno tiene su dinámica, su población, su historia y su cultura, ¿no? El tercer ejemplo que quiero mencionar, que también pasó en aquellos años, fue la historia del Anglo de Fragmento, que vos la visitaste hace poco, me decías. Sí. Sabés que esto es bien interesante porque en 1840 un químico, von Liebig, descubrió la posibilidad de lograr extracto de carne. Von Liebig decía, para comer proteína de carne hay que traer medias reses o reses enteras desde miles de kilómetros, porque ellos tenían pocos animales en Europa, y en realidad llevaron muchísima carne del Río de la Plata, ¿no? de Brasil, de Argentina y Uruguay. Entonces él se puso a investigar a ver cómo se podía sacar un extracto de carne que no hiciera necesario llevar el animal, ¿no? Claro. Él lo logró, publicó su trabajo de investigación en revistas y nadie le dio bolilla por muchos años, hasta que unos empresarios que vieron eso, en 1863 un empresario belga que se llamaba Giebert creó una sociedad para producir extracto de carne de acuerdo a la tecnología que había descubierto Liebig, ¿no? Hoy hay una maquette del equipo de laboratorio con el cual Liebig logró su primer extracto de carne. La Fundación Liebig hizo una copia del original y está dispuesta ahí en Fragmento, porque ese fue el origen de las cosas. Empezó a funcionar en 1873, ¿no? Y ahí empezó a producir el famoso corned beef de marca, fue famoso en las guerras, se repartía corned beef en la Segunda Guerra Mundial. Hay películas incluso que muestran a los actores con una latita de corned beef Fragmento. Sí. Era la marca del corned beef, ¿no? Pero bueno, corned beef permitía en una latita llevar extracto de muchísimos más kilos de carne, ¿no? Después pasaron cosas. En 1924 otro grupo la compró a la empresa, pero lo importante es la instalación inicial, que trabajaban 10.000 personas en la empresa, que en realidad faenaban reses del río de la Plata, del Uruguay y de la Argentina, las cruzaban en barcazas de la Argentina. Es impresionante el tamaño, tú viste lo que es aquello, la planta generadora de energía eléctrica que tenía, la planta de vapor, y se conserva bastante bien para que se pueda visitar y conocer aquello. Ahora, ahí trabajaban 10.000 personas, y ahí se formó una comunidad, que fue la comunidad del Anglo, se llamó después. Todo esto son todos ejemplos de campo y ciudad que se produjeron en el siglo XIX, que no llegaron a ser un plan de desarrollo nacional, sino que fueron ejemplos, uno por acá, el otro por allá, el otro por allá. Esto no condujo a un desarrollo agroindustrial o a un desarrollo de la industria tampoco, pero llevó a una organización institucional de la vida civil, ¿no? Donde hubo participación de los ciudadanos, donde hubo una organización del trabajo, fue generadora de puestos de trabajo, fue generadora de nuevas tecnologías, de nuevos productos, pero en esos lugares, si uno va hoy, la relación entre el campo y la ciudad es totalmente distinta a los lugares donde no hubo esto. Ahí, digamos, Nueva Helvecia es entrar y ver los quesos por todos lados,
y la gente que vive en el pueblo también trabaja con sus vacas afuera, o trabaja donde hacen los quesos. En Colonia Valdense están los plantadores de trigo, tienen su cooperativa. En realidad para ellos trabajar es atender, llevar adelante todas estas actividades, y hay una relación entre el campo y la ciudad que es cotidiana. No hay una separación entre el campo y la ciudad. El campo es una cosa que queda allá lejos y es de otros, ¿no? Mientras nosotros vivimos, ¿qué es lo que pasa un poco en la zona metropolitana, me pareció? Quiero poner estos ejemplos porque en esos lugares todo es distinto, el ambiente, las plantas y la gente y la vida de todos los días también, ¿no? Me parece que son buenos ejemplos de lo que se puede hacer en un país donde se desarrolle, digamos, la actividad productiva, donde hayan inversiones, y yo creo que en tiempos de elecciones vamos a seguir hablando de estas cosas, porque todo esto tiene que ver con el proyecto de país. Hubo gente que quiso hacer un proyecto de país en aquellos años. Después todo derivó en otra cosa, o en una confrontación entre los que querían transformar el país hacia un país instalando gente en su territorio, generando producción, generando trabajo, y los que eran partidarios de las grandes de los grandes intereses que se instalaron en el campo. Fueron grandes propiedades de pocos dueños que en realidad no querían saber de nada con todas estas cuestiones. Eso lo iremos desarrollando, pero me parecía, Álvaro, ya llegándolo a los minutos que nosotros tenemos disponibles, que el ejemplo de Nueva Helvecia, que el ejemplo de Colonia Valdense, que el ejemplo del Ángulo de Fragmento son buenos ejemplos de lugares donde hubo polos de desarrollo económico, de trabajo, que eso también hace que la gente sea distinta, eso trae un desarrollo social, eso trae gente con otra cultura, que habla de otros temas, que le gustan otras cosas, y que además aporta al país. No solo ellos viven mejor, sino que le aporta al país en su conjunto. Bueno, vos sabés que llegan muchísimos mensajes, nos tenemos que despedir, pero Caterina, por ejemplo, lo sintetizo, dice que sus abuelos se conocieron allí en La Paz, justamente. Ajá. Javier nos dice que los productos, los nietitos perdieron calidad después de la firma, y por acá dice que pertenece a capitales franceses, y si bien es cierto que trabaja mucha gente en la zona, también es cierto que al ingresar te hacen firmar un documento de que no vas a participar en actividades gremiales, ocupaciones de la planta de trabajo y ese tipo de cosas, nos cuenta Mario. Así que muchísimos mensajes que llegan, solo te compartí algunos. Por allí dicen qué buen narrador el flaco, mandan saludos, bueno, en fin, muchos saludos, muchas gracias por esta nueva entrega, y nos reencontramos en 15 días. En 15 días nos reencontramos y seguiremos desgranando un poco las relaciones entre el campo y ciudad, y las posibles relaciones también en el marco del mundo de hoy, Juan. Así que mi saludo, y nos encontramos el otro martes. Un gran abrazo. Info 24, la actualidad que nos mueve.